Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual. Y para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros, específicamente en el uso adecuado de las razones financieras, pues este espacio es para ustedes. Espero que sea de gran utilidad el contenido de esta serie de videos, ya sea que ustedes estén iniciando en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros o ya tengan experiencia y quieran refrescar algunos puntos. Para desarrollar el tema, he creado un documento en Excel que me sirve de base y es el que comparto ahora con ustedes, el cual pues tiene como un mapa de razones, que es el que está en pantalla, y está la lista de, ahora son 32 razones financieras las que comparto con ustedes. Inicié con 30, pero he visto la necesidad de adicionar otras dos y una de ellas pues, se desarrolló en el video anterior, el número 24. Estamos dentro del grupo de utilidad operativa. Y este es el video número 25 y voy a desarrollar el contenido de la razón de DuPont o el análisis DuPont. Voy a explicar cuál es su aplicación, su forma de cálculo y el análisis que podemos hacer de los resultados. Ahora tengo acá la hoja donde están las fórmulas que estoy desarrollando. Este es el video 25, el tema 25, y faltan todavía llegar al 32, faltan algunos temas. Les invito a que se suscriban al canal para estar al pendiente de cuando vaya publicando los nuevos temas que faltan en este desarrollo del tema de razones financieras y pues a estar al pendiente de temas posteriores que comparta con ustedes y que pueda ser de su utilidad. Suscríbase al canal y de antemano les digo, si el contenido de este video les es útil, háganmelo saber dándole me gusta al video y si tiene alguna duda o comentario respecto al contenido de este video u otros que he publicado, pues déjenmelo en los comentarios y será un gusto para mí responder a sus preguntas. Muy bien, la fórmula DuPont está acá. La tengo acá a la vista para ustedes, pero la voy a trasladar en una hoja aparte y para que la tengamos eh, de una forma separada y les voy a explicar parte por parte el desarrollo de este análisis. Vean, el análisis DuPont es un sistema, ¿sí? de análisis que se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros de una empresa y evaluar así la situación financiera de la misma. Lo que hace este análisis DuPont es resumir el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados y el balance general o de situación financiera. ¿Y cómo los resume? Los resume en dos medidas de rentabilidad. Son las que están acá al inicio en pantalla. El rendimiento neto sobre los activos totales y el retorno sobre el capital total. Estas dos razones de rendimiento tienen número 22 y 24 porque fueron desarrolladas en ese número de videos, ¿sí? En el video 22, en el video 24 desarrollamos el detalle de estas razones, pues pueden ir a observar esos videos para tener mayor información del detalle del cálculo. Y pues bien, les digo, DuPont lo que hace es resumir el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en estas dos medidas de rentabilidad. ¿Cómo hace para esto, para resumir el estado de resultados y el balance general acá? Ya les explico a continuación. Despliego la fórmula DuPont como tal y está acá. Lo que hace DuPont primero es
relacionar el margen de utilidad neta, ¿sí? Ese tema se desarrolló en el video número 20. Muy bien. Entonces, les digo, relaciona el margen de utilidad neta. ¿Qué es el margen de utilidad neta? Mide la rentabilidad de las ventas de la empresa. Muy bien. Lo relaciona con la rotación de activos, otro elemento. ¿Qué es la rotación de activos? Es un indicador de la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar ventas. Mayor detalle de este tema en el video número 14. Voy a hacer una pausa hasta acá, ¿sí? Y vean, este margen y esta rotación, el margen de utilidad neta y la rotación de activos netos se multiplican sus resultados y dan, ¿sí?, como resultado de esa multiplicación el rendimiento sobre activos totales. Vamos a insertar acá. ¿Sí? Corchete para que vamos a apreciar lo que les estoy explicando. Y les digo, la multiplicación del margen de utilidad neta y la rotación de activos nos va a dar como resultado el rendimiento sobre activos totales. ¿Por qué les hago referencia de ello? Porque es la razón que está acá en mención, rendimiento neto sobre los activos totales. Ahora, vamos a ver acá, neto sobre activos totales. Muy bien, vamos por partes entonces, desarrollemos estos cálculos. Primero, yo acá tengo para trabajar un estado de resultados resumido del periodo 20X9. Tengo como datos ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, ¿sí? Ventas netas menos costo de ventas, utilidad bruta. Restamos los gastos operativos, tenemos la utilidad operativa, a ello le restamos los intereses, tenemos la utilidad antes de impuestos, restamos los impuestos y tenemos una utilidad neta que para este caso es de 221,000. Por otro lado, acá tengo el total de activos, el saldo inicial del periodo y total de activos, saldo final. Tengo el capital total, saldo inicial y el capital total, saldo final. Estos datos son los que van a servir para desarrollar el ejemplo que tengo para ustedes. Muy bien. Entonces, vamos acá por partes. Primero, vamos a calcular el margen de utilidad neta. Nos dice la fórmula que es la utilidad neta dividido las ventas netas. Entonces, aplicamos la fórmula. Utilidad neta dividido las ventas netas. Formato de porcentaje. Y tenemos el primer valor. Repito, la utilidad neta, ¿sí?, dividido el valor de ventas netas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Mide la rentabilidad de las ventas de la empresa. Eso es lo que alcanzamos a calcular acá con este 107.2. Ahora, el siguiente elemento, la rotación de activos. La rotación de activos, su cálculo es las ventas netas dividido el total promedio de activos. Nos falta calcular el promedio total de los activos.
He explicado en otras ocasiones que se toma un promedio de los datos que trabajamos extraídos del balance general, los trabajamos con un promedio, el saldo inicial y el saldo final, para contemplar en sí los cambios que pueda tener durante el periodo contable que se está analizando, ya que, por ejemplo, las ventas que extraemos del estado de resultados y la utilidad neta, todos estos valores corresponden a un acumulado durante todo el periodo. Entonces, lo recomendable es hacer el cálculo del promedio cuando son datos que tomamos del balance general. Muy bien. Entonces, continuamos con la fórmula que es ventas netas. Lo tenemos, 3.074.000 dividido el total promedio de los activos, que este caso es 3.597.000. Tenemos este resultado, ¿sí?, de rotación de activos. ¿Qué nos indica la rotación de activos? La eficiencia con que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. Ahora, cuando realizamos la multiplicación de estos dos valores, lo voy a hacer acá. Cuando multiplicamos estos dos valores, obtenemos, ¿sí?, este resultado. Vamos a darle un formato adecuado. 6.1%. ¿Qué es este 6.1%? Es el rendimiento neto sobre los activos totales. Este rendimiento neto sobre los activos totales también lo podemos calcular, como nos indicaba la razón que vimos en el video número 14, ¿sí? Y lo voy a hacer acá. Rendimiento neto sobre los activos totales, la fórmula acá es utilidad neta dividido el promedio de activos totales. Veamos. Utilidad neta, lo ubico en el estado de resultados, es la última línea, dividido el promedio de los activos totales. Y como ven, es el mismo resultado, 6.1. ¿Por qué es así? Bueno, voy a hacer una pausa acá para explicar esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo de alguna forma? Estamos tomando el rendimiento neto sobre los activos totales y lo estamos descomponiendo la fórmula, ¿sí?, en estas dos, utilizando el margen de utilidad neta y la rotación de activos. Cuando relacionamos esos dos valores, obtenemos el rendimiento neto sobre los activos totales. Esto es lo que hace DuPont, ¿sí? El rendimiento neto sobre los activos totales lo descompone en dos elementos, en el margen de utilidad neta y en la rotación de activos. Si ustedes ven, si operan, tenemos acá utilidad neta como numerador, ventas netas como denominador. Acá las ventas netas están como numerador y el total promedio de activos como denominador. Estos dos valores se anulan, ¿sí? Entonces queda utilidad neta dividido total del promedio de activos, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, a un inicio les decía que DuPont relaciona estas dos medidas de rentabilidad. Y ya llevamos una de ellas, el rendimiento neto sobre activos totales. Ahora, continuemos para seguir viendo cómo es que relaciona el retorno sobre el capital total. El siguiente paso es aplicar a la multiplicación el valor del multiplicador de apalancamiento financiero. Este multiplicador de apalancamiento financiero se obtiene tomando el valor total promedio de activos
dividido el promedio de capital total. Lo vamos a operar acá. Pero necesitamos el promedio del capital total. No lo tenemos calculado, solo tenemos el saldo inicial, el saldo final. Muy bien, lo operamos utilizando nuestra fórmula de promedio. Marcamos las dos celdas a promediar y listo. Promedio de capital total, 1.754.000 para este ejercicio. Entonces aplicamos la fórmula. Total promedio de activos, 3.597.000 dividido el promedio de capital total, 1.754.000. Entonces tenemos un valor de 2.05. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos aplicando al rendimiento neto sobre activos totales, que es este resultado que está en amarillo, le estamos aplicando el multiplicador de apalancamiento financiero, porque este valor refleja el efecto del apalancamiento financiero en el rendimiento que obtienen los propietarios. ¿Sí? Entonces, voy a escribirles esos tres términos para que ustedes los tengan presentes. Voy a hacer acá, vamos a agregar otra línea. Y lo voy a hacer acá. Primero, les digo, el margen de utilidad neta, ¿sí? Mide la rentabilidad de las ventas de la empresa. Luego, la rotación de activos indica la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar ventas. Y el multiplicador de apalancamiento financiero, lo voy a colocar con unas iniciales, multiplicador de apalancamiento financiero, ¿sí? ¿Qué hace? Refleja el efecto del apalancamiento financiero en el rendimiento que obtienen los propietarios. ¿Sí? Muy bien. Esa es la explicación de los tres elementos acá para que ustedes vayan comprendiendo de una mejor forma el por qué se relacionan. ¿Estamos? Entonces, les decía, el multiplicador de apalancamiento financiero lo utilizamos afectando el rendimiento neto sobre los activos totales porque queremos ver cuál es el efecto que ha tenido el apalancamiento financiero sobre ese rendimiento. Recuerden que el rendimiento neto sobre activos totales es la relación, ¿sí?, de la utilidad neta y el promedio de los activos totales. Y la utilidad neta corresponde a los accionistas, a los propietarios. Por eso es que decimos que afectamos el multiplicador de apalancamiento financiero porque queremos saber qué tanto el apalancamiento ha tenido efecto en ese rendimiento que obtienen los propietarios. Ahora, el resultado de esta fórmula lo vamos a colocar acá. Ya tenemos todos los valores y operamos 7.2 por 7.2% por 0.85 por 2.05. Tenemos como resultado
12.6. Este sería el resultado de nuestro análisis DuPont para este ejemplo. Vamos a colocarle este color verde. Ahora, voy a ir arriba de la pantalla un poco y yo les decía al inicio de que el análisis DuPont lo que hace es analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación. ¿Cómo lo hace? Resumiendo el estado de resultados y el balance general en dos medidas de rentabilidad, que son el rendimiento neto sobre los activos totales y el retorno sobre el capital total. Ahora, ¿por qué es que resume el estado de pérdidas y ganancias y balance general? Porque dentro de estos cálculos, ¿sí? Relaciona el estado de resultados y el balance general. Vamos a ver cómo. Les decía, vamos a aplicar la fórmula del retorno sobre el capital total para que vayamos amarrando esto. El retorno sobre el capital total es la utilidad neta dividido el promedio de capital total. Tomamos, buscamos acá en el estado de resultados la utilidad neta dividido el promedio de capital total. Ahí ya tenemos ubicados los dos valores y nuestro resultado es 12.6. Como ven, es el mismo valor que nos dio el análisis DuPont. Ahora, el análisis DuPont, ¿por qué resume el estado de resultados y el balance general? Porque dentro de estos cálculos, como ustedes ven, utilidad neta, ventas netas, acá estamos tratando los datos del estado, los datos que provienen del estado de resultados, las ventas netas y la utilidad neta, que la utilidad neta pues contiene en sí la diferencia que queda de las ventas netas menos costos, gastos, intereses e impuestos. Entonces, estamos relacionando contenido o resultados del estado de resultados, ¿sí? Y también del balance. ¿Por qué? Porque estamos tomando datos del promedio de activos y del promedio de capital total, ¿sí? Acá también tenemos el total del promedio de los activos. Y estos valores, el total de los activos, pues lo tomamos del balance general. Y recuerden también, solo como una aclaración, de que el total de los activos es igual al pasivo más el capital. Entonces, esta igualdad, podemos decir que con ello estamos considerando todo el contenido del balance general. Y adicionalmente, pues también estamos considerando un valor que está dentro del balance general y es el promedio del capital total. Entonces, como ven, tenemos datos del estado de resultados, tenemos datos del balance general. Por ello es que el sistema DuPont se dice que resume el estado de resultados y balance general. ¿De qué forma? En estas dos medidas de rentabilidad. El retorno sobre el capital total y el rendimiento neto sobre los activos totales. Pero los descompone, ¿sí? Estos dos valores los descompone y los presenta en esta fórmula, ¿sí? Para evidenciar esa descomposición es por eso que les digo que el rendimiento neto sobre los activos totales, que es 6.1, lo obtuvimos acá, en la primera parte de la fórmula DuPont, relacionando el margen de utilidad neta y la rotación de activos. Y luego, el retorno sobre el capital total, que después de afectar al rendimiento neto sobre activos totales, el multiplicador del apalancamiento financiero, que es esta, tenemos nuestro resultado DuPont 12.6, que es igual al retorno sobre el capital total. Entonces, quiero que comprendan que el sistema DuPont sí resume el estado de resultados, el balance general. Y
¿Cómo lo hace? Relacionando el retorno sobre el capital total y el rendimiento neto sobre los activos totales. Pero lo hace descomponiendo estos resultados a través de esta serie de cálculos. Ahora, hasta acá vamos por una parte. Analicemos el resultado, ¿sí? El sistema DuPont, su utilidad y su aprovechamiento, más allá del porcentaje que nos da como resultado, es que nos permite realizar un análisis, ¿sí? Gracias a esta descomposición que se hace acá, ¿sí? En la que tomamos en cuenta el margen de utilidad neta, rotación de activos y el multiplicador del apalancamiento financiero. Vean. Voy a ocultar un poco estos valores que no nos van a ser útiles acá y voy a dejar hasta aquí. Entonces, la utilización del sistema DuPont, insisto, es aprovechar esta descomposición de elementos y analizarlos y gestionarlos de forma individual. Empecemos por el rendimiento neto sobre los activos. Es esta parte de acá, el 6.1. ¿Cómo lo obtuvimos? Multiplicando el margen de utilidad neta, que para este ejemplo es 7.2, y la rotación de activos, que es 0.85. Y acá arriba están los cálculos de cada uno de estos dos. Muy bien. E insisto, pueden ver el video 20 y video 14 para detalle de estos elementos. Muy bien. Analicemos. Rendimiento neto sobre los activos totales. Voy a explicar elementos básicos para que ustedes los tengan a la vista, ¿sí? Y vean esta relación que se marca en ellos. ¿Qué es lo que relacionamos o cuáles son los elementos del rendimiento neto sobre activos totales? Tenemos el margen de utilidad neta, ¿sí? Y tenemos la rotación de activos. Bien. La multiplicación de estos dos valores nos da como resultado el rendimiento neto sobre los activos totales. Bien. Cuando un margen de utilidad neta es bajo, relativamente bajo, pensemos acá, vamos a darle un formato a estos valores, a estas celdas, porcentaje, ¿sí? Pensemos en un margen de utilidad neta bajo, ¿sí? 5%, y la rotación de activos es alta, pensemos en un valor de 6, ¿sí? Relativamente alta. ¿Qué es lo que sucede con el rendimiento neto de los activos totales? Multiplicamos el margen de utilidad neta con la rotación de activos y tenemos un rendimiento acá de 30% en este caso. Ahora, cuando tenemos un margen de utilidad neta alto, ahora, perdón, una cosa. Quiero dar a explicar esto, que aunque una empresa pueda tener un margen de utilidad neta bajo, pero alcanza una alta eficiencia en la rotación de activos, su rendimiento neto sobre los activos totales puede ser bueno.
Y eso es muy común en ciertos tipos de negocio. Pudiera ser en una empresa con un giro de negocio de retail, por ejemplo. Ahora, hay empresas también que pueden tener un rendimiento muy alto, o más alto, pensemos en un 30% en comparación del que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Pero con una rotación de activos baja, pensemos en uno. Y su rendimiento también va a ser de 30%. Quiero ejemplificar dos escenarios extremos, ¿sí? En un margen de utilidad neta bajo, pero con una alta rotación de activos, y un margen de utilidad neta alta y con una rotación de activos baja, pues se tiene el mismo rendimiento neto sobre los activos totales. Cuando una empresa tiene un margen de utilidad neta bajo debido a su giro de negocio, porque tiene una limitante para el aumento de los precios por la competencia comercial, etcétera, y ya ha gestionado de una gran forma sus costos y sus gastos, pues puede enfocarse en la aceleración de la rotación de activos. Cuanto más aumente este valor, pensemos que lo lleve a un doble de 6 a 12, pues su rendimiento sobre los activos netos totales va a aumentar. Ahora, ¿cómo gestionar ese aumento de la rotación de activos? Pues la rotación de activos se explica en el video 14 a mayor detalle para entender cómo es este cálculo de rotación de activos. Muy bien. Ahora, cuando una entidad tiene un margen de utilidad neta, pero una rotación de activos baja, pues tendrá que gestionar también, pudiera gestionar también su rotación de activos. Cuanto más acelere esta rotación y sea sostenible su margen de utilidad neta, pues también irá alcanzando un aumento en el rendimiento neto sobre los activos totales. ¿Estamos? Ese es un punto de análisis, ¿sí? Este es solo como una base para crear en ustedes una inquietud en seguir analizando el comportamiento de estos valores en la empresa donde ustedes están trabajando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el apalancamiento, con el multiplicador de apalancamiento financiero? Para este caso, 2.05. ¿Qué se gestiona acá? Para saber cómo se gestiona o qué se puede hacer, primero entendamos en qué consiste ese 2.05. Tocar acá. Multiplicador de apalancamiento financiero. El valor del apalancamiento financiero se descompone de la siguiente forma. 1, ¿sí? O menos que 1. Pues, perdón, 1 indica la propiedad de los accionistas, ¿sí? 1 indica la propiedad de los accionistas. ¿De qué estoy hablando? Del resultado multiplicador, ¿sí? Ahora, el valor arriba de 1 en el resultado del multiplicador de apalancamiento financiero indica el financiamiento financiero, ¿sí? Por ende, pues tenemos que un indicador, el multiplicador de apalancamiento financiero mayor a 1, refleja que existe
un apalancamiento financiero. Muy bien, continuemos la explicación de estos tres puntos. Veámoslo acá. Pensemos que tenemos acá un total de activos y en balance general, pues del otro, la otra parte del balance general se compone por un total de pasivos y el capital total. Acá vamos a colocar pasivo más capital y colocar el grado de apalancamiento financiero o el multiplicador del apalancamiento financiero. Muy bien. Vamos de ejemplo que en los activos un valor de 1000. Vamos a dar un formato de número rápidamente. Ya tenemos un valor de 1000. Tenemos pasivos, 0. Tenemos pasivos y tenemos un capital de 1000. El pasivo más el capital es igual a 1000. Entonces, el grado de apalancamiento financiero, y regreso a la fórmula acá, el total promedio de activos dividido el promedio de capital total. Entonces, divido el total de activos, consideremos que estos que son valores promedios, dividido el promedio de capital total. Bien, entonces lo dividimos dentro del capital total. En este caso, nuestro grado de apalancamiento financiero es 1. Es evidente, dice, el 1 indica la propiedad de los accionistas. Como ven, esta empresa pertenece en su totalidad a los accionistas, ya que no tiene tiene un 0 apalancamiento financiero. Ahora, cuando voy a copiar esta fórmula, hacerlo más rápido, perdón. Ahora alteremos un poco los números. Tenemos acá en total de activos 2000 y total de pasivos 1000. Nuestro pasivo y capital es 2000, igual al total de activos. Nuestro grado de apalancamiento financiero acá es de 2. Primero, un indicador mayor a 1 refleja que existe un apalancamiento financiero y evidentemente hay una parte que corresponde a pasivos. Segundo, el valor arriba de 1 indica el financiamiento financiero. ¿Sí? 2 menos 1 nos da 1. Entonces, ese 1 equivale al apalancamiento financiero. Es decir, cuando se ve un número de grado de apalancamiento 2, decimos que tiene una unidad monetaria como apalancamiento financiero por cada una unidad monetaria de capital. Luego, cuando tenemos un total de activos, hacemos acá 2600. Y tenemos total de pasivos 1600 y un capital total de 1000. Muy bien, ahí estamos. Nuestro pasivo de capital es igual al total de activos 2600. Como ven, el grado de apalancamiento varía. Muy bien, nuestro grado de apalancamiento varía y para este caso es de 2.60. Es decir, el valor 1 corresponde a la propiedad de los accionistas y el valor arriba de 1 indica el apalancamiento financiero, perdón. Acá es el apalancamiento financiero. ¿Sí? Entonces, esta empresa tiene 1.60 de apalancamiento financiero, es decir,
tiene 1.60 unidades monetarias por cada una unidad de capital propiedad de los accionistas. ¿Estamos? Ahora, veamos un poco ya comprendiendo cómo se interpreta el resultado, las gestiones que se pueden hacer. Voy a regresar acá arriba. Las gestiones acá es de que al multiplicar el rendimiento neto, al tener el resultado del rendimiento neto sobre activos totales y multiplicamos el multiplicador de apalancamiento financiero, tenemos el resultado de DuPont. Si queremos mejorar este valor, pues sería, por ejemplo, aumentar el multiplicador de apalancamiento financiero. Fíjense, ¿qué pasa si de 2.5 pasamos a, voy a exagerar un poco, a 4? ¿Sí? Como ven, nuestro valor de DuPont mejora a 24.6. Pero ¿cómo se puede lograr eso? ¿Y cuáles son los riesgos que ello contiene? Vean. Copiar nuevamente este ejemplo. Acá. Pero tenemos el total de activos 2.600. Vamos a dejarlo de esa forma. Para gestionar el grado de apalancamiento financiero, lo que se hace es cambiar la estructura de pasivo y capital, cambiar la estructura de las fuentes de financiamiento. ¿Cómo se puede lograr eso? Digamos, siempre manteniendo la misma cantidad de activos, aumentar el endeudamiento de la empresa. Vamos, pasamos total de pasivos 1.800 y reducimos el capital total a 800. Es decir, la propiedad, ¿sí?, de los accionistas disminuye de 1.000 a 800 en este ejemplo, pero ¿qué hacemos con la diferencia? La financiamos con otras fuentes. Por eso nuestro total de pasivos pasa de 1.600 a 1.800. Nuestro total de activos no cambia en este ejemplo. Entonces vean cuál es el efecto. El grado de apalancamiento pasa de 2.60 a 3.25. Es decir, acá, al restarle 1, que es 1 indica la propiedad de los accionistas, y el valor arriba de 1 indica el apalancamiento financiero, entonces 2.25 corresponde a apalancamiento financiero. Tenemos 2.25 unidades monetarias, ¿sí?, de apalancamiento financiero por cada una unidad monetaria de propiedad de los accionistas. Es una forma de gestionar, ¿sí?, el grado de apalancamiento financiero. Ahora, los riesgos, ¿sí? Es pues, relativamente fácil verlo acá, decir, cambiemos la estructura de fuentes de financiamiento y pasemos de un 2.05 a un 4.25, ¿sí? Y nuestros resultados, ¿sí?, nuestro análisis puede mejorar en los números, pero cuanto más acreciente el apalancamiento financiero, es porque estamos cambiando la estructura de las fuentes de financiamiento, es decir, nos estamos endeudando más y los accionistas están perdiendo propiedad en la empresa. Ahora pasamos de tener, cuando teníamos acá el resultado de 2.05, pasamos de tener 1.05 unidades monetarias de apalancamiento financiero o de deuda externa por cada una unidad monetaria propiedad de los accionistas. Y en este ejemplo, pasamos ahora a tener 3 unidades monetarias de financiamiento externo, de apalancamiento financiero, por cada una unidad monetaria de propiedad de los accionistas. Entonces tenemos 3-1, ¿ya? Entonces ya creció esa relación, por lo tanto, los accionistas pierden propiedad. Segundo, el riesgo acá de aumentar el grado de apalancamiento financiero es porque la deuda, ¿sí?,
genera costos fijos, intereses, y pues tiene que hacerse una gestión muy acertada de la liquidez de la empresa, porque los intereses, de acuerdo a la contratación que se haya hecho de la deuda, pues debe de pagarse sí o sí. Y si no se llega, por eso digo, tenemos que tener una buena gestión de liquidez para saber si la empresa es capaz de sostener el pago de esos intereses. Segundo, que de acuerdo al contrato que se haga del financiamiento, pues si se deja de pagar, puede poner en mayor riesgo la propiedad de la empresa, si es que se llega a tener a través de una hipoteca o de un contrato de préstamo que diga que van a apoderarse de los activos de la empresa. Entonces hay que evaluar esos riesgos. Por eso digo, no es solamente de decir endeudémonos más, que aumente el apalancamiento financiero y con ello mejoran pues los resultados de la empresa, porque se tienen esos riesgos. Así que he tratado de una forma resumida, práctica y lo más detallada posible de explicar el resultado de Dupont hasta acá. Pero vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio que hemos venido desarrollando. Acá tenemos el estado de resultados de la empresa que hemos venido trabajando. Nos vamos hasta abajo. Ya hemos desarrollado todas estas razones financieras. Ahora continuamos con el análisis DuPont. Muy bien, el análisis DuPont, ¿qué fórmula es la que vamos a aplicar? Esta de acá. ¿Estamos? Muy bien, entonces DuPont nos dice que primero operamos el margen de utilidad neta. ¿Cómo lo obtenemos? Margen de utilidad neta, los invito a ver el video número 20, ahí está el detalle de cómo gestionar el margen de utilidad neta. Y también aprovecho para indicarles que si el contenido de este video es de su utilidad y ha sido práctico para ustedes, háganmelo saber con un me gusta al video. Y si tienen algún comentario o duda al respecto del contenido, pues también déjenlo en los comentarios al pie de este video. Y suscríbase al canal para estar al pendiente de nuevas publicaciones que yo haga. Muy bien, entonces el margen de utilidad neta es el primero y es igual a la utilidad neta, digamos la utilidad neta en el periodo 20, que es el que estamos trabajando, dividido las ventas netas, y está acá en la línea 6, tenemos 16,471. Muy bien, cerramos el paréntesis y ese valor lo multiplicamos por la rotación de activos. La rotación de activos es igual a las ventas netas. Hagamos nuevamente la celda de ventas netas, 16,471, dividido el promedio total de los activos. ¿Sí? Ese dato ya lo teníamos acá. Promedio total de los activos, acá en la línea 87, ya lo habíamos traído y calculado del balance general. Para el año 20, el promedio equivale a 18,418. Cerramos el paréntesis. Y este otro, y luego multiplicamos por el tercer elemento, que es el multiplicador del apalancamiento financiero. ¿Cómo obtenemos ese multiplicador de apalancamiento financiero? El total promedio de activos, que es este, 18,418, dividido el promedio de capital total, que también ya lo habíamos calculado extrayendo los datos del balance general cuando calculamos el retorno sobre el capital total. Acá lo tenemos en la línea 90, corresponde 3,771 el promedio de capital total. Así que cerramos el paréntesis y con ello pues ya tenemos nuestra fórmula y tenemos un resultado DuPont de 74%. Análisis. 1, el histórico, podemos ir comparando con los valores históricos y puede llamarnos la atención de analizar
los cambios. Analizar los cambios que ha habido, porque hemos pasado de 69, disminuido a 66 y a 63 en el año 19, hasta el año 19, pero hubo un aumento pues bastante considerable de 10 puntos, más de 10 puntos para el año 20. Entonces, nos queda analizar esos cambios. Pero, principalmente, lo que nos debe motivar a usar el análisis DuPont, más allá del resultado porcentual, debe de ser, regreso a la fórmula, este detalle, esta descomposición, ¿sí? Del margen de utilidad neta, rotación de activos, multiplicador de apalancamiento financiero, ¿sí? Considerar los elementos, cómo podemos gestionar a través de cada uno de los elementos que componen este cálculo. 6 elementos a cada detalle, 3 en cuanto al margen de utilidad neta, rotación de activos y multiplicador de apalancamiento financiero, cómo gestionar estos elementos y poder ir obteniendo mejores resultados en el resultado DuPont. Así que ya saben, si fue de su utilidad el contenido de este video, háganmelo saber con un me gusta y dudas o comentarios, déjenlas al pie del video. Suscríbase al canal para estar al pendiente de nuevos temas. Y mi nombre es Marco Galicia y fue para mí un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima.